Entonces, el título, como tú decías, Industria 4.0, creación de valor, desarrollo sostenible y el sentido de la humanidad. Esto es un poco con una sonrisa que lo digo, obviamente. Vamos a hablar de distintos desafíos éticos que presenta esta evolución hacia lo que ya es común llamar la Industria 4.0. Antes de entrar en lo que sería la agenda de la presentación, un poco de historia. Y no se preocupen, no les voy a dar la historia de las 4 revoluciones industriales, porque ustedes las conocen de memoria, y porque cada vez que se habla de Industria 4.0 se recuerdan. Voy a tomar una perspectiva un poquito diferente, más focalizada en digitalización, justamente. Y, no sé qué está pasando, aquí está. Perdón. En el 1991, esta persona, Mac Weiser, escribe la frase que está indicada ahí. Las tecnologías más profundas, más relevantes, son aquellas que desaparecen. Las tecnologías más importantes son las de que desaparecen. No es que desaparezcan porque no existen más, desaparecen porque están tan inmersas en la vida cotidiana que no las vemos. Fue uno de los promotores de lo que hoy llamamos ubiquitous computing, y ya hace de esto, como ustedes ven, 30 años. ¿Por qué le comento esto? Porque 10 años después, esta otra persona, Kevin Ashton, introdujo el término Internet de las Cosas, que es una forma, digamos, un paradigma que lleva a ese despliegue ubicuito, si se dice en español, disculpen, del computing, ubiquitous computing. Y lo que decía él en aquella época, hace 20 años, es que básicamente hasta esa época, los datos que entraban en los sistemas de información eran entrados por humanos. Y él dice, si logramos que los datos sean captados y entrados en los sistemas automáticamente, con una conversación máquina a máquina, el control que vamos a obtener sobre el mundo real va a ser mucho mayor, con lo que todo eso conlleva en reducción de pérdidas y disminución de costos, todo lo que está en esta frase, que detalla en este texto que copié de él, que no se lo voy a leer, les voy a transmitir después los transparentes. Pero si uno avanza en la historia, entonces Mac Weiser, que habla de ubiquitous computing hace 30 años, hace 20 años el término Internet de las Cosas es introducido, y hace 10 años, y aquí llegamos a lo que vamos a hablar acá, surge la idea de utilizar el paradigma de Internet de las Cosas en el mundo industrial para poder monitorear en tiempo real lo que sucede en una planta industrial y por ende poder tomar decisiones automatizadas, etcétera, etcétera, el tema del cual vamos a hablar mayoritariamente hoy. Esto surge en particular empujado por Alemania, que como ustedes saben es un país altamente industrializado, pero que sobre todo tiene industria de maquinaria para la industria, y para ellos era un tema central mantener ese posicionamiento internacional en el mercado de ese tipo de maquinaria. E introdujeron este concepto de Industria 4.0 y al mismo tiempo el concepto de Industrial Internet of Things, o sea, es el Internet de las Cosas en un contexto industrial. De nuevo, no les voy a contar las 4 revoluciones industriales que ustedes la conocen. Esto era simplemente para contar que si bien hay un buzzword, se habla mucho de estos términos, Internet de las Cosas, Industria 4.0 hoy, el histórico es grande, son términos, conceptos que existen desde hace mucho tiempo. Lo que ha sucedido es que estas tecnologías se han democratizado altamente, los costos han bajado de manera muy significativa, entonces permiten hoy un despliegue masivo a todo tipo de empresas, inclusive a pequeñas y medianas empresas. De eso vamos a hablar en particular lo que sigue de esta charla. Sobre esa base, voy a dar esta charla en 5 etapas. Primero, introducir el concepto de Industria 4.0. Segundo, las oportunidades que ofrece. Al mismo tiempo que las oportunidades, voy a dar ejemplos en el caso de la industria química, y ahí, por favor, corríjanme cada vez que me equivoque, porque obviamente de esto ustedes saben mucho más que yo. Y es ahí donde encontramos lo que yo le decía de ICT4B, ¿verdad? Esa interacción entre los expertos, en este caso ustedes del mundo químico, y los expertos ICT4B del mundo digital. La combinación de eso es lo que nos lleva a identificar fuentes de creación de valor. Entonces voy a hablar simultáneamente de esto, de las oportunidades en general, con ejemplos en el mundo de la industria química,
Y una vez que hayamos hablado entonces del potencial de creación de valor, vamos a hablar del impacto en sustainability, en sustentabilidad, si no me equivoco en español, y también del impacto que tiene en el futuro de las sociedades. Entonces, discúlpame un segundo porque me está incomodando acá. Entonces, si empezamos por la digitalización, el paradigma general de la digitalización es el que figura en esta imagen, que para los que ya me conocen la han visto varias veces. La idea es la siguiente: si uno empieza por arriba, Internet of Things, Internet de las cosas, pero sobre todo los sensores, es lo que permite la fusión entre el mundo físico, el mundo que algunos llaman real, pero el mundo digital también es real, digamos físico, y el mundo digital. Es poder monitorear en tiempo real, en todo momento, en todo lugar, qué es lo que está sucediendo. Esto lo único que genera son datos masivamente, y obviamente con los datos únicamente poco se puede hacer. Entonces, si uno avanza en ese círculo, lo que ve es Smart Data, inteligencia artificial. Es la transformación de esos datos colectados masivamente en un entendimiento de lo que está pasando en el mundo físico, en un aprendizaje de lo que está pasando, en el desarrollo de conocimiento, que permite a través de una algoritmia avanzada tomar buenas decisiones, y lo que lleva a cerrar el bucle, que es a través de objetos conectados, que pueden ser maquinarias, y después obviamente vamos a entrar en los detalles de todo esto, actuar sobre el mundo real, por ejemplo, sobre una planta industrial. Y para hacer esto de manera eficiente y eficaz, obviamente es un loop continuo. Esto no es una fotografía, es un film, y está basado en otras tecnologías, por ejemplo, la realidad virtual, la realidad aumentada, la realidad mixta, cosas que vamos a introducir como medios para hacer esa interfase entre los controladores y la actuación real sobre el mundo físico. Este bucle es un bucle de control clásico que todo ingeniero conoce, solo que históricamente se aplicaba a sistemas de tamaño limitado, de complejidad limitada, como ser un avión relativamente limitado, y que lo estamos explicando hoy a sistemas complejos, a sistemas de sistemas, y de eso también vamos a hablar. Y obviamente que las tecnologías subyacentes no son las históricas, ¿verdad? Ya hablamos de Internet de las cosas, introdujimos inteligencia artificial y otros temas de los que hablaremos en pocos minutos. Para dar un ejemplo, también un ejemplo que doy muy a menudo, pero que insisto en él porque me parece que refleja bien de lo que estamos hablando. En el mundo de la salud, ¿en qué se traduce el bucle que presenté antes? Primero, en la medida. Decíamos, vamos a interfacear el mundo físico con el mundo digital a través de sensores. Bueno, esto acá es el monitoreo de parámetros de salud. Hay una infinidad de maneras de hacerlo. Estas todas son viejas porque este transparente ya tiene varios años. Hay formas mucho más modernas y avanzadas hoy de monitorear en tiempo real a distintas escalas, no solo de tiempo, pero también de dimensión, el estado de salud de una persona. Y esos datos en tiempo real permiten obviamente prevenir problemas de salud, permiten diagnosticar eventualmente de forma automatizada o con una automatizada, permiten, cuando uno mezcla esos datos provenientes de distintas fuentes, de distintos lugares geográficos, identificar epidemias y seguir las epidemias, algo a lo cual estamos muy sensibles en estos días, y obviamente permite el tratamiento a distancia. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Primero, una cantidad de datos absolutamente gigantesca, porque son varios parámetros por persona generados cada segundo, por ejemplo. Son entonces un volumen de datos muy importante. Son datos muy heterogéneos, pueden venir en un estudio epidemiológico de distintos países, y hay que procesarlos a alta velocidad porque no podemos esperar a que la persona se muera del problema de salud que tiene antes de actuar. Imaginemos que sea un accidente cerebrovascular o un paro cardíaco que se previno, pero que hay que reaccionar lo más rápidamente posible. Y obviamente está el tratamiento a distancia, que es lo que se ve aquí a la derecha. Imaginemos que sea el monitoreo de una persona con problemas de diabetes. Por ejemplo, se va a poder
activar a distancia una bomba de insulina para que la persona reciba la cantidad de medicamento ideal en el momento ideal. Y obviamente esto es un bucle porque en todo momento hay que seguir analizando el efecto del tratamiento, tomando nuevas decisiones, volviendo a tratar y así sucesivamente. Entonces acá vemos las tres etapas de bucle, ¿verdad? Vemos el monitoreo en tiempo real, la transformación de datos en toma de decisión inteligente y el actuar sobre el sistema, en este caso sobre el individuo o sobre una población. Bueno, este bucle, que lo mostraba acá en el caso de la salud, se aplica de manera absolutamente idéntica a una planta industrial. Vamos a estar monitoreando de manera continua y en tiempo real distintos aspectos de la planta. Obviamente después voy a dar ejemplos más concretos en el caso del mundo de la química, pero acá hablemos, por ejemplo, de una eólica, en el cual se monitorean una cantidad de parámetros que no tenemos tiempo de aquí a entrar en los detalles. Se puede monitorear hoy, gracias justamente a los conceptos de Internet de las Cosas, a la conectividad inalámbrica, en lugares en que antes era imposible de monitorear, es lo que muestra la segunda figura empezando de arriba. Se puede monitorear con sensores de tamaño muy chiquito, del tamaño celular o molecular en algunos casos. Y ese monitoreo nos lleva, por ejemplo, a diagnosticar que pronto va a haber una falla, es decir, a hacer mantenimiento predictivo, a poder no tener que hacer mantenimiento de manera periódica o cuando la falla ya tuvo lugar, pero poder predecir que una falla va a llegar y mantenimiento de la manera lo más eficiente y eficaz posible. Permiten esos datos colectados y procesados con la inteligencia suficiente controlar a distancia esa planta, y por ejemplo, si se detecta que un producto es defectuoso, rerutearlo hacia otro lugar de la planta, que es lo que muestra esta imagen. Permite hacer un seguimiento de las performances, y en particular una medida en tiempo real de la calidad de los productos automatizada, bajando así el costo del mantenimiento de la calidad en la planta. Y el bucle que hablamos en la salud, que se aplica acá, entre comillas, a la salud de los productos. Bueno, todo esto lo vamos a ver en detalle, permite optimizar la producción, permite aumentar la productividad, reducir los costos, permite adaptar mejor el funcionamiento de la planta a la evolución del mercado, una cantidad de cosas que vamos a introducir en detalle. Lo único, por la razón por la cual les mostré estos dos transparentes, la salud y lo que les acabo de mostrar, es simplemente para mostrar dos ejemplos muy genéricos de cómo se aplica el bucle original. Observamos el mundo real, tomamos decisiones y actuamos sobre el mundo real, y obviamente ese bucle se reproduce en el tiempo para lograr todos los efectos positivos que vamos a indicar en unos minutos. Si ahora nos focalizamos en el mundo de ustedes, y de nuevo, discúlpenme por todos los errores que voy a cometer, es lo que he aprendido de vuestro mundo. La industria química es una industria caracterizada por los puntos siguientes. Primero, que tiene assets como las plantas industriales, que son caros, que las inversiones son muy a menudo a largo o muy largo plazo, y que existen procesos complejos en plantas industriales, muchas veces de gran tamaño. Como dice el transparente son plantas que los procesos, perdón, se distribuyen en plantas de gran tamaño, con varios sitios, localizaciones de riesgo, que requieren mecanismos de monitoreo específicos para evitar riesgos de personal, por ejemplo. Y para esto tenemos en el mundo digital la posibilidad hoy de instalar sensores robustos en estos lugares a riesgo, y utilizar drones, de utilizar una cantidad de mecanismos que permiten monitorear lugares de las plantas que antes no eran accesibles o que eran accesibles a operadores humanos, con los riesgos que eso conlleva. Todo este monitoreo de estas plantas y procesos complejos permite hacer el mantenimiento predictivo basado en esos datos y en los modelos que uno tenga de la planta, poder decidir los momentos ideales para hacer los mantenimientos, lo que permite, como ya lo dijimos, una mejor productividad, etcétera, etcétera. La industria química se caracteriza también por el hecho de que está
altamente basada en parte de esta industria en conectividad en pipelines, y que muchas veces esos pipelines son justamente los modos de interconectar empresas, plantas diferentes, y esto conlleva el hecho de que haya centenares de kilómetros de pipelines en ciertos casos o más, a que el monitoreo requiera soluciones específicas. Ya hablábamos de drones, vamos a hablar de diversas otras soluciones para hacer un monitoreo en este tipo de situaciones. Es una industria que ya históricamente, casi desde siempre, está basada en un alto grado de monitoreo, solo que los sensores históricamente no estaban conectados, la conectividad faltaba, y eso hace que la introducción del Internet de las Cosas permita mejorar altamente estos procesos. Y otra cosa que caracteriza históricamente, en los años recientes, diría yo, a esta industria, pero con una cantidad de otras industrias, es que se ha tornado más difícil encontrar los perfiles adecuados, los perfiles humanos adecuados para llevar adelante las distintas actividades, lo que hace que se estén generalizando los procesos de automatización. Esto me hace acordar a una charla de un amigo, un CTO de Schneider Electric, no me acuerdo bien el nombre de la empresa, una empresa que para los que conocen muy importante, una multinacional importante, que lo que decía es que hasta hace pocos años todavía en cada planta había un señor o una señora, alguien que tenía el histórico de la planta y que sabía en qué caño había que golpear cuando algo no estaba funcionando bien o qué caño tocar para entender que la planta estaba sobrecargada. Obviamente es una caricatura, ¿no? Pero en algunos casos no tanto, y que esas personas desaparecen y que los jóvenes hoy no es el tipo de trabajo que quieren hacer. Y lo decía después de haber visitado varias de las mayores plantas industriales del mundo, que es una de las razones principales por las cuales muchos decididores hoy promueven un mayor grado de automatización de sus plantas. Es una industria, la industria química, que está compuesta, en general, su cadena de valor está compuesta por distintos tipos de actores. La supply chain puede llegar a ser muy compleja, pero aparte puede tener restricciones específicas, como ser que un producto que llega de una planta a otra, de una planta a un cliente, tiene que llegar en ciertas condiciones de temperatura, de presión y demás. Esto lleva a necesidades de trazabilidad muy importantes, que hoy se hacen factibles a bajo costo gracias a la digitalización. Otro punto importante en esa cadena de valor, no solo en la cadena, en la supply chain, es que hacia abajo de la cadena, si uno parte de la industria química, las industrias que siguen en la cadena son industrias que muchas veces ya están digitalizadas o más digitalizadas y que empujan a la industria química como proveedor a una mayor digitalización para que la cadena de valor adquiera conjuntamente más valor, que sea más eficaz o más eficiente. Y un tema ligado también a lo que pasa más abajo en la cadena de valor es que las disrupciones más abajo son a veces muy rápidas y violentas, y eso hace que la demanda para la industria química sea mucho más fluctuante que lo que fue históricamente. Un ejemplo que se da muy a menudo es el ejemplo de los CD, o sea, la industria de la música entra en disrupción, como todos lo sabemos, entonces el mercado de los policarbonatos cambia. Entonces, es una industria que, según entender, dicen los expertos de la industria, no está organizada históricamente para cambios que se dan a esta velocidad, y esto también es un motor hoy para una mayor digitalización de la industria química. Otro punto importante es todo lo que tiene que ver con la creación de nuevas oportunidades de negocios, y esto tiene que ver en particular con nuevos materiales, materiales avanzados, y acá la digitalización es absolutamente esencial por varias razones que vamos a ver más adelante, pero en particular porque no existían históricamente bases de datos de los distintos materiales, de cómo reaccionaban los distintos componentes de los distintos materiales y los distintos aliajes. No sé si es aliaje en español, pero se debe entender lo que estoy diciendo. Cómo funcionaban, cómo reaccionaban a distintas condiciones externas en particular, y por ende hubo que crear esas bases de datos para agilizar la concepción de nuevos materiales.
y la inteligencia artificial juega acá un rol mayor que voy a describir más adelante. Y obviamente lo que todos conocemos de los nuevos paradigmas de manufactureo, como la impresión 3D y 4D. Otro tema que me pareció importante ligado a la digitalización en la industria de ustedes es que es una industria que históricamente estaba prácticamente 100% focalizada en la venta de productos químicos obviamente, y que se orienta cada vez más a la venta de servicios, y voy a dar varios ejemplos de cómo esto está sucediendo. Quinto punto es los riesgos ligados a la toxicidad de los productos de los que estamos hablando, y acá la digitalización a través de su monitoreo puede también aportar mucho. Sexto punto es una industria que está bajo una regulación que está cambiando rápidamente en relación con los eventuales grados de toxicidad de los productos comercializados. Entonces, seguramente me olvidé de muchas cosas, pero es principalmente sobre estas cosas que me voy a basar para mostrar la importancia de la digitalización. Y para dar, antes de empezar, algunos ejemplos más que clásicos, si uno mira el gas and oil, el mercado gas and oil, acá los ejemplos son más que típicos, ¿verdad? Está, por ejemplo, el empoderamiento de los trabajadores. Vemos acá un trabajador con un casco conectado, con lentes conectados, que le permiten en particular detectar niveles peligrosos de productos en el aire, para no incurrir el mismo en riesgos hacia su salud, que permite a través de los drones que uno ve abajo monitorear en tiempo real cientos, miles de kilómetros de cañerías, por ejemplo, en el mundo del gas, del petróleo, que permite conectar las distintas válvulas y los geófonos, hidrófonos, distintos sensores sobre los cuales se basa la industria de gas and oil. Entonces, ahí todo esto tiene que ver con el monitoreo en el bucle de que yo les hablaba, después está el procesamiento de esos datos, y obviamente todo lo que tiene que ver con la acción a distancia. Sí, me imagino que estarán totalmente al tanto de que en una planta petrolera offshore la cantidad de trabajadores ha disminuido drásticamente, las plantas están prácticamente totalmente controladas a distancia, en los casos en que la digitalización está más avanzada. Si uno habla no de la química en el contexto de estas plantas industriales, pero de un laboratorio, por ejemplo, un laboratorio que está tratando de analizar la potencialidad de nuevos materiales. Como todos sabemos, para generar un nuevo material hay por un lado que entender lo que decíamos antes, disponer de esas bases de datos de cómo reaccionan los distintos componentes frente a diferentes condiciones físicas. Se requiere de la inteligencia artificial para elegir entre todas las combinaciones posibles aquellas que tengan el mayor potencial, y después se requiere experimentación. Entonces, lo que la digitalización ha aportado es, por un lado, la inteligencia artificial, pero por otro lado, la robotización. Esta foto es la foto de un robot real. Acá es una foto, pero encontrarán en internet videos que muestra cómo este robot entra en un laboratorio concebido para humanos, reemplaza al humano. No estoy diciendo que esto sea positivo, después vamos a hablar de este tema, ni que sea activo. Tiene las dos cosas a la vez, pero este robot es capaz de realizar todas las tareas que se realizan en ciertos tipos de laboratorios sin tener que cambiar el laboratorio, y ganando, multiplicando por 200 la productividad en la búsqueda de estos nuevos materiales que yo comentaba antes. Esto es una realidad ya hoy de mercado, son cosas que están funcionando. Obviamente, este robot junto con la inteligencia artificial van aprendiendo los experimentos que están haciendo conjuntamente para mejorar el filtro de las mejores posibilidades para testear nuevos materiales. Entonces, ese es el concepto general de la industria 4.0, que empezó, como yo les decía, hace 20 años, hace 10 años, perdón, con la idea de traer el Internet de las cosas al mundo industrial, Industrial Internet of Things, que se generaliza con los avances en robótica, en inteligencia artificial y en otras tecnologías que vamos a introducir en los minutos siguientes.
Entonces, una vez que introdujimos ese concepto general, veamos las oportunidades que ofrece ese concepto en general y con más detalle algunos ejemplos en el mundo de la química. Empecemos, por ende, para avanzar hacia la cuarta revolución industrial, por la tercera. La tercera es lo que todos conocemos bien, la automatización, la robótica, la electrónica, por un lado, la economía digital por el otro, la industria digital. La foto ahí es la foto de un pedacito de un data center. Para que tengamos una idea de dimensiones, los data centers más grandes del mundo hoy ocupan 1 kilómetro cuadrado y consumen 1 gigawatt de energía. Eso nos da una idea de que cuando uno habla de industria digital, es realmente una industria en el sentido casi clásico, porque cuando uno ve las plantas energéticas o las plantas necesarias para la refrigeración de esos sistemas, es toda una industria. Más allá de que los datos uno cree que son virtuales, en realidad nada es virtual. En este mundo se apoyan en una infraestructura física realmente potente. Y el tercer factor de la tercera revolución industrial es todo lo que tiene que ver con las energías renovables. Y si no me equivoco, vi a José Horta conectado, y le agradezco por este transparente que, si no me acuerdo, fue el que lo concibió. Si no me equivoco. Eso fue la tercera revolución industrial. ¿Qué aporta la cuarta? En primer lugar, una producción masiva, pero personalizada y customized, no sé cómo se dice esto en español, disculpen, customizada, adaptada a cada cliente en particular, de productos y servicios. Y esto se aplica a todos los sectores de actividad, desde la salud hacia los vehículos, la alimentación y los contenidos. Permite que las empresas se instalen a nivel global, multinacional, pero que se puedan adaptar muy fácilmente a los mercados locales. Y si puedo dar un ejemplo en el mundo de la química, leía que esta empresa, muy conocida obviamente en el mundo de la química, BASF, ha desarrollado plantas industriales en las cuales el container de los jabones que están industrializando tienen una RFID, y esa RFID es leída por las distintas maquinarias de la planta industrial. Entonces, para cada caso particular, para cada container, la planta decide qué tipo de jabón se va a manufacturar, decide qué tipo de packaging se va a utilizar, y muy a menudo un packaging inteligente. Entonces, lo que estamos viendo ya es un primer paso que hace que el producto, cuando llega al pedido del cliente, en realidad lo que está llegando es un archivo digital que puede ser considerado como el ADN del producto final. Ese ADN entra en la planta y poco a poco se va transformando en el producto. Y obviamente, cuando el producto sale, el ADN figura en el packaging inteligente y permite hacer una cantidad de cosas una vez que el producto está fuera de la planta, en particular cuando está del lado del cliente. Y es eso en particular que habilita a una cantidad de servicios de valor agregado que se agregan al producto una vez que el producto llegó hacia el cliente, y que permite subir en la cadena de valor, no limitarse a vender el producto, pero vender un conjunto de servicios asociados al mismo. Otra cosa que se ve a partir de este ejemplo es que alguien tuvo que concebir la receta, entre comillas, de ese jabón particular que pidió el cliente. Y acá se ve otro concepto de la cuarta revolución industrial, que es la separación de del diseño y de la manufactura. La empresa que diseña en particular estos jabones, no tiene por qué ser la misma que aquella que los manufactura. Se crea así una industria separada del diseño industrial, que puede ser, de nuevo, una industria separada, o puede ser un servicio a valor agregado de la industria química, que en lugar de diseñar por análisis de mercado genéricos los tipos de jabones que va a producir, va a reunirse con cada cliente individualmente, algo muy distinto de lo que hacía históricamente la industria química, para analizar junto con el cliente, colectando datos del cliente y utilizando todas las competencias que tiene, concebir de manera específica cuál es la mejor solución para esa empresa
y poder adaptar su planta para que produzca individualmente para esa empresa, al mismo tiempo que está produciendo para otras empresas. Entonces, estos son conceptos claves de lo que llamamos Industria 4.0 y que está habilitada por las tecnologías que presentamos y que vamos a presentar con más detalle en unos minutos. Entonces, acabo de introducir el segundo punto. El primer punto es la personalización, la customización de los productos. El segundo es ese desacople entre el diseño y la manufactura. Tercer punto clave de la cuarta revolución industrial es una integración global de la supply chain y de las cadenas de valor. Esto pasa por dos integraciones. Primero, una interna a la empresa, en los cuales la tecnología de la información se integran con las tecnologías operativas. Esta es la integración de que hablamos a través en particular de los sensores y de los actuadores, el hecho de que se pueda monitorear en tiempo real lo que pasa en la planta, actuar sobre la planta. ¿Qué es lo que hace? Hace que las tecnologías de la información, que son las que entienden del negocio de la empresa, porque están conectadas a la demanda, porque están conectadas al valor de los inputs, de los insumos de la industria, que esa parte de IT que tiene la inteligencia del negocio pueda interactuar en tiempo real con la operación de la planta para que la operación de la planta esté optimizada en función de, entre comillas, el estado del negocio. Esa interacción es central en todo lo que la digitalización aporta a el aumento de la productividad y a la baja de los costos. El segundo punto, al mismo nivel de importancia, es la integración entre industrias, entre actores independientes, IT, entre un cliente y su proveedor, y encadenando todo esto sobre toda la cadena, la supply chain, sobre toda la cadena de valor, justamente para que un actor de la cadena pueda tener un seguimiento fino de cómo evoluciona la demanda y poder reaccionar de la manera más adaptada a esa evolución de la demanda, ¿no? Poder reaccionar en tiempo real a esa evolución de la demanda, poder reaccionar en tiempo real a pedidos de productos, como yo decía, customizados, específicos para un cliente particular. Y el otro punto que quería señalar en esta primera introducción a la cuarta revolución industrial es todo lo que tiene que ver con el hecho de poder subir en la cadena de valor. Es decir, de poder aportar al cliente final no solo un producto, pero también servicios que pueden ser recomendaciones asociadas al uso de ese producto. El producto llega a, por ejemplo, un productor agrícola, y el productor agrícola va a estar en un momento dado ante ciertas circunstancias de la calidad del suelo, de la disposición que tiene de agua, del clima en un momento dado, y es importante poder tomar en tiempo real la decisión de qué químicos utilizar, en particular en función de posibles enfermedades de las plantaciones, de posibles plagas. Entonces, el poder colectar todos esos datos y aportar una respuesta de cómo utilizar de manera óptica los químicos que el agricultor está adquiriendo es sin duda un valor agregado importante. Ese valor agregado lo puede ofrecer la industria química, que tiene la experiencia de haber concebido el producto y por ende lo concibió para responder justamente a circunstancias como las que eventualmente se están presentando al agricultor, pero, y es acá donde entra todo el tema de la disrupción, si no lo hace la industria química, otros actores lo van a hacer, que van a colectar todos esos datos y con el tiempo van a aprender, entre comillas, inteligencia artificial, machine learning, la mejor manera de aportar esas recomendaciones, de aportar esos servicios a valor agregado. Hay empresas que están haciendo esto, como ustedes lo saben, con buena penetración de mercado, como Monsanto, y de nuevo, sin entrar en todo el debate ético de esta historia. Si hablamos puramente de tecnología, hay industrias químicas que están fuertemente ya focalizadas en este tipo de modelo de negocios que crean valor, obviamente, a la cadena histórica. Segundo panorama sobre la que es la cuarta revolución industrial, nos focalizamos en lo que tiene que ver con la planta en sí, la planta inteligente para mejorar su productividad, para reducir sus costos. Y aquí, básicamente, lo que sucede está ligado al ejemplo que dábamos al principio, en el cual
los productos comunican, los componentes que van finalmente a transformarse en el producto final pueden comunicar entre sí. Por ejemplo, a nivel del armado de un automóvil, dos partes pueden decidir conjuntamente si fueron bien yuxtapuestas o no, y eventualmente lanzar una alarma si las cosas no funcionan como estaban previstas. Entonces, los componentes, el producto que se va armando, interactúan con las máquinas, robots, con las impresoras 3D, para, de manera dinámica, ir configurando estos dispositivos para que se lleve adelante el proceso productivo. Cuando esto existe, con las herramientas de modelado de la planta y de inteligencia, la planta puede auto-optimizarse, puede tener como entrada sus objetivos de producción y puede entender en función del estado que se encuentra en un momento dado cómo optimizar dinámicamente sus procesos para lograr de la mejor manera posible, al menor costo posible, sus objetivos de producción. Esto lleva a que las plantas sean capaces de autoorganizarse en función del tipo de demanda que están recibiendo y en particular de hacer análisis de calidad de los productos, de rerutearlos cuando los productos no adquieren el nivel de calidad necesario, y esto representa reducciones de costos realmente muy importantes, porque los análisis de calidad se hacen de manera automatizada, mucho más precisos, y después está todo lo que tiene que ver con el mantenimiento propio de la planta, el mantenimiento predictivo de que ya hablamos, pero que lleva esta idea de mantenimiento productivo a otro tipo de disrupciones, en lo que tiene que ver, por ejemplo, con la adquisición de maquinaria. Históricamente, en general, las plantas adquieren maquinaria, o sea, tienen un CAPEX asociado a la maquinaria, maquinaria que puede ser más o menos robusta, tener más o menos fallas, y en varias industrias lo que estamos viendo, y leía que la industria química, si bien está atrasada en estos temas, está avanzando hacia este tipo de soluciones, es una migración hacia un modelo OPEX y no CAPEX, en el cual lo que adquiere la planta es horas de una herramienta funcionando correctamente. Entonces, la maquinaria, la herramienta sigue siendo propiedad de quien la provee a la planta, la renta, y la renta en realidad horas de buen funcionamiento. Esto hace que el mantenimiento predictivo es una herramienta central para estas empresas cuyo modelo de negocios es rentar, alquilar las herramientas, la maquinaria en las distintas plantas. O sea, una ruptura más en la lista de las varias que ya nombré. Otro tema importante ligado a estas plantas inteligentes, como ya mencionamos en algún ejemplo, es todo lo que tiene que ver con el smart packaging, el hecho de que el empaquetado del producto sea inteligente y contenga diferentes informaciones que permiten ofrecer los servicios de valor agregado al momento en que el producto llega a su cliente final. Estas plantas inteligentes están basadas en algo que ya presentamos, que es el monitoreo en todo lugar y en todo tiempo, en lugares en que antes no se podía monitorear, por ejemplo, porque son partes móviles y que no podían estar cableadas, o porque los monitores, porque hay que monitorear zonas de difícil accesibilidad, para las cuales los drones son una solución ideal. Ya hablamos mucho de automatización, en particular en un contexto en que los skills, las capacidades necesarias para operar estas plantas se están perdiendo por simplemente un cambio importante en el interés que la población tiene hacia ciertos tipos de trabajos. Otro tema central en estas plantas inteligentes es todo lo que tiene que ver con la gestión de riesgos, algo que por las características que mencionábamos de la industria química es absolutamente central, y esto se logra con distintos niveles de monitoreo, en particular el empoderamiento de los trabajadores, como ya vimos en una imagen precedente, un monitoreo permanente de los niveles de polución, por ejemplo. Pero no solo, ¿verdad? Tiene que ver también con poder monitorear de manera mucho más dinámica, por ejemplo, las vibraciones en las plantas. Esto se logra, por ejemplo, cableando con fibras ópticas el hormigón, no para transmitir datos, pero para identificar fisuras a través de sistemas digitales, obviamente.
se logra a través de pinturas que son capaces de autorrepararse, pero también de identificar niveles de corrosión y poder comunicar esos niveles de corrosión. O sea, es la pintura que funciona como sensor y que detecta los problemas de corrosión. Y bueno, ya hablamos de la robótica y de los drones. Estas plantas, obviamente, están basadas en el monitoreo que estamos hablando, permanente, pero sobre todo en la transformación de esos datos en conocimiento, en inteligencia y en toma de decisiones, lo que permite en particular deslocalizar, porque todo es digital, la parte inteligente de la planta, separar la planta física de la inteligencia que la controla y que hace su operación y mantenimiento. Esto se logra en particular a través de la cloudificación de la nube, con nubes privadas, desplegadas por los industriales que estamos hablando, que despliegan sus propias nubes o que alquilan servicios de nube para aumentar la robustez, la escalabilidad de estos sistemas de control. Otro punto central de estas plantas inteligentes es el uso cada vez más frecuente de realidad aumentada o de realidad mixta, algo que está también generalizándose, la realidad mixta. Es mixta entre aumentada y real, creo que más adelante explico un poco mejor a qué hago referencia. Y un tema realmente importante en estas plantas inteligentes es todo lo que tiene que ver con los digital twins, los gemelos digitales de la planta. Entiendo que hace poco tuvieron una charla sobre este tema. Igual voy a decir algunas palabras. La idea de un doble digital es un modelo digital de toda la planta. Es un doble, un modelo, una representación digital que permite, por un lado, simular el comportamiento de la planta en diferentes condiciones, o mismo antes de que la planta sea construida, permite evaluar su productividad, para hablar rápido y mal, pero sobre todo que en tiempo real permite poner todos esos datos que ya hablamos, que se están monitoreando en tiempo real, ponerlos en su contexto y darles visibilidad a través de una imagen digital de la planta. Entonces, las interfaces hombre-máquina para entender, ir a buscar un dato, se facilitan enormemente al caso en un dispositivo que figura en el doble digital para tener los datos que uno está buscando. Entonces, es una forma muy ágil de poner todos los datos conectados en contexto. Permite simular en tiempo real, en función de esos datos, cómo la planta está funcionando y tomar decisiones en tiempo real. Es una fuente importante de creación de soluciones de realidad aumentada, la realidad aumentada que se va a proyectar en los lentes del operario va a estar basada en la información que existe sobre la planta en su doble digital. Es, de nuevo, una interfaz entre el hombre y la planta, es una forma de facilitar el control a distancia de la planta. Y además, estos dobles digitales cumplen una función muy importante en la capacitación de los operarios de la planta. En el caso en el cual se utiliza el doble virtual para hacer el training de los operarios, entra en juego la realidad virtual. Capaz que estoy usando términos que no todos conocen, como estamos a distancia es difícil. Me permito recordar lo que son estos términos, si bien pienso que la mayoría los conocen. La realidad aumentada consiste en superponer a la realidad, a la planta física, a través de, digamos, un sistema de lentes, superponer imágenes, por ejemplo, de una cañería que está tapada o embedded, inmersa en un muro. La realidad virtual está totalmente desconectada de la realidad física. La realidad virtual creo que todos sabemos lo que es, por los juegos en particular. Y la realidad mixta es una mezcla de las dos. Es una realidad aumentada o una realidad real a la cual se superponen imágenes de realidad virtual. Entonces, esto permite capacitar a los operarios de manera inmersiva en estos espacios virtuales y en algunos casos en sinergia con ciertas partes de la planta física, utilizando por ende realidad mixta. Entonces, estos dobles digitales
tienen todas las funciones que acabamos de describir, representan cada vez más una herramienta realmente interesante para la operación de la planta, para la concepción de la planta, para la operación de la planta y para la capacitación de sus operarios. Voy a pasar esto porque veo que se me está yendo el tiempo y no quiero retardarme demasiado. Si voy hacia el último punto, los productos del futuro, y acá agradezco nuevamente a José, porque este sí, transparente, me acuerdo que lo hizo él, José Horta, que debe estar por ahí. La idea acá es, como comentaba al principio de esta charla, el hecho de que, como ustedes ven, me imagino que están viendo la flecha de mi computadora, porque esto es una copia de mi pantalla. Esto representa el ADN del producto. Entonces, la idea es que el producto tiene su propio ADN. Ese ADN sirve a su utilización porque le permite, el hecho de que se conozca el ADN permite en particular ofrecer los servicios al valor agregado de que yo hablaba antes, pero permite, por ejemplo, que si a una valija se le rompió una rueda, porque tiene ese ADN, es el ADN que le va a ser enviado a una impresora digital en la casa, que va a imprimir la ruedita y que le va a explicar al usuario cómo cambiar la rueda de la valija, pero sobre todo ese ADN que lleva el producto en sí va a servir a que se sepa qué hacer con el producto cuando el producto llega al final de la vida. Entonces, en el caso que yo les decía de la planta que produce, de BASF, que produce los jabones de que hablábamos antes, el DNA está en ese tag que yo comentaba, que va a comunicar con los equipos de la planta para que produzcan exactamente el soap que fue diseñado para ese producto en particular. El producto puede aprender, no los jabones obviamente, pero otros tipos de productos como la valija puede aprender cómo cambiar sus características en función del uso que se le da, y eso lleva a nuevos ADN que después se van a mandar manufacturar, etcétera, etcétera. No tengo tiempo de entrar en todos los detalles, pero la idea es de que tenemos inteligencia desde que llega el pedido para un producto dado, que llega en forma de un archivo, entre comillas, inteligente. Es ese archivo que interactúa con la planta de manera inteligente, el packaging es inteligente, se llega al usuario de manera inteligente, interactúa con el usuario y con el uso que se le da, y finalmente cuando llega al final de vida, es la misma inteligencia que permite deshacerse del producto de forma de que pueda ser, por ejemplo, reciclado. El último punto, antes de pasar al capítulo siguiente, que quería señalar, es que cuando hablamos de disrupciones hoy en el mundo de la industria química, hacemos referencia a una cantidad de disrupciones que se están dando en otros sectores de actividad. Un ejemplo me parece importante es todo lo que tiene que ver con la alimentación sintética. Lo que ustedes ven ahí todo es sintético, los platos, los cubiertos, pero también la alimentación. Y obviamente esto está basado en la selección y la producción de ingredientes químicos que permiten la impresión de estos alimentos. Entonces, uno entiende bien que esto genera diversas oportunidades para la industria química. Imaginemos de manera muy caricatural que la industria química reemplace la industria alimenticia globalmente, no solo con aditivos, pero simplemente reemplazando la carne por el valle, por ganadería, etcétera, etcétera, etcétera. No estoy hablando acá de la hamburguesa totalmente impresa, de la cual se habla hace 10 años, pero de algo mucho más general. En lo que tiene que ver con los nuevos materiales, en particular para la impresión de alimentos, pero ahora generalizo ese concepto que acabo de presentar, ustedes como químicos obviamente saben mejor que yo las transformaciones que está teniendo la concepción de nuevos materiales gracias justamente a
el diseño de moléculas a través de inteligencia artificial, el diseño de aliajes, como yo decía antes, a través de inteligencia artificial. Otro tema importante en los nuevos materiales es todo lo que tiene que ver con el embedding, con la inmersión en los materiales propios de dispositivos inteligentes. Por ejemplo, la impresión sobre los embalajes en cartón de RFIDs, inclusive de dispositivos electrónicos activos. Y sobre este tema, hace ya unos 7 años, si no me equivoco, el NIST en Estados Unidos creó un grupo se llama Material Genomics Consortium, Initiative, perdón, está escrito justo abajo, Material Genome Initiative. Lo que impulsaron es una base de datos global sobre el comportamiento de de distintos metales, de distintos aliajes y demás, su comportamiento hacia distintas condiciones físicas. Esa base de datos, en conjunto con una serie de herramientas específicas para la concepción de nuevos materiales, lo que está permitiendo es de reducir drásticamente el tiempo de concepción de nuevos materiales. Cuando uno entra en el sitio web del Materials Genome Initiative, es realmente interesante el tipo de cosas que han hecho. Por ejemplo, algo de nuevo que ustedes conocen, que yo descubrí preparando esta charla, es en todo lo que tiene que ver con los vidrios metálicos, los vidrios, no sé si se dice así en español, pero seguramente ustedes entiendan de lo que estoy hablando, que llevaban decenas de años con muchísima dificultad para ser concebidos por el approach clásico, y que esta gente en poco tiempo, creo que en 3, 4 años, concibieron 200 tipos nuevos de este tipo de materiales, ¿no? Dicen que ganaron un factor de 1000 en lo que tiene que ver con los tiempos necesarios para crear estos nuevos materiales. Esto obviamente trae disrupciones en la industria química, pero trae disrupciones en una cantidad de otras industrias, en particular en la industria minera, pero no tenemos tiempo de hablar acá de todo esto. Y bueno, lo que presento en este transparente es simplemente un resumen de cuáles son todas las tecnologías que cité en desorden, pero que permiten avanzar en todas las cosas que hablamos, en términos de aumento de la productividad, de reducción de costos, de mejor mitigación de los riesgos, de suba en la cadena de valor, de nuevos modelos de servicio basados justamente en nuevos modelos de negocio basados en la oferta de servicios. Todo eso se basa en las tecnologías que están citadas acá, que no las voy a leer, simplemente como síntesis de las distintas cosas que fuimos introduciendo. Si resumimos los beneficios que aporta la industria 4.0, en particular a la industria química, tiene todo lo que tiene que ver con la resiliencia, sí, creo que se dice así, del negocio, porque justamente permite adaptar la producción al estado del negocio, como ya lo dijimos, y esto es realmente importante porque la volatilidad de la demanda, por el hecho de que hay disrupciones más abajo en la cadena de valor de la industria química, hace que la demanda cambie a velocidades más importantes que lo que lo hacía históricamente, y justamente la digitalización por toda esta inteligencia permite, como lo vemos, de responder mejor a esa incertidumbre y por lo tanto controlar mejor el negocio. Ni que hablar que en un mundo en que aparece un COVID-19, en que no solo la demanda fluctúa de manera mucho más importante, pero también de plantas que se reconfiguran dinámicamente son realmente interesantes. Hablamos de todo lo que tiene que ver con el aumento de la productividad, basada básicamente en que se tiene una visibilidad y una predictibilidad mucho mayor de la planta, todo lo que tiene que ver con la automatización de la planta y la automatización de toda la cadena de valor. Hablamos de reducción de costos, porque mantenimiento productivo, porque nuevas formas de medir automáticamente la calidad y por lo tanto reducir los costos para mantener los niveles de calidad requeridos, reducción de costos para que la forma en que se mantienen los inventories, y algo muy importante, la reducción de los costos energéticos. Esto es realmente interesante
la combinación de la inteligencia en la planta con la inteligencia en las redes eléctricas, por ejemplo, para globalmente llevar a una reducción significativa de los costos energéticos. Beneficio central, todo lo que tiene que ver con el control de riesgos, ya sea riesgo de los trabajadores, de los consumidores y obviamente del medio ambiente, e inclusive de la planta física en sí, de los assets físicos de las compañías químicas, y esto sobre el conjunto de la cadena. Si seguimos con esta síntesis de beneficios, subir en la cadena de valor, ofreciendo nuevos productos y nuevos servicios que generan nuevos vectores de revenue, por ejemplo, por la impresión 4D, es decir, la impresión de materiales programables, preprogramados, el hecho de customizar productos, el hecho de brindar servicios de valor agregado, como las recomendaciones de que ya hablamos. Esto lleva a la innovación en los modelos de negocios, con productos personalizados, customizados, y una interacción entre la industria química y su ecosistema sobre toda la vida del producto, inclusive hasta el reciclado, y no únicamente en la venta de los materiales líquidos y demás. Un aumento de la seguridad de los trabajadores, un aumento de la seguridad de la planta, una reducción del impacto medioambiental, sobre esto vamos a volver, y otra cosa central, dada la evolución de la regulación, cada vez más rápida en la industria química, es que justamente estos sistemas de monitoreo permiten hacer una muy buena trazabilidad y facilitar el que las empresas puedan alcanzar sus objetivos de compañías socialmente responsables. Entonces, eso para resumir lo que entiendo es Industria 4.0 y lo que puede aportar, un esbozo de lo que puede aportar a la industria química. Si hablamos ahora de los dos últimos temas, la sustainability, la sostenibilidad, acá hay una cantidad de puntos realmente importantes que son más que obvios, pienso, para alguno de ellos. Lo primero es que la industria química para la introducción de energías renovables, por ejemplo, en el mundo de los paneles solares, es un habilitante mayor para todo lo que tiene que ver con el storage, el almacenamiento de energía, las baterías y demás. Está siendo un actor cada vez más importante en lo que es la transición no solo hacia, hacia los transportes eléctricos, pero también los transportes eléctricos basados en combustible hidrógeno. No sé si han visto los últimos anuncios sobre este tema, pero hay una aceleración sobre estos puntos. Entonces, y obviamente esto es hacia los clientes, pero obviamente la planta en sí misma, la disminución del consumo energético. En lo que tiene que ver con el agua, acá hay ejemplos más que típicos, por ejemplo en minería, en los cuales ustedes saben que los procesos de flotación, de lixiviación, no sé cómo se dice en español, perdón, son muy consumidores de agua, pero sobre todo permiten reciclar el agua, pero para reciclarla esto requiere de los procesos de monitoreo e inteligencia que ya hablamos. La sostenibilidad va a pasar, entre otras cosas, por la agricultura vertical, que va a liberar espacios de los que faltan trágicamente hoy y que están teniendo los impactos que sabemos en los ecosistemas, en la flora, en la fauna. Y aquí también la química juega un rol mayor porque no es lo mismo una plantación en terreno que una plantación vertical. No dejan de necesitar químicos, pero son otros químicos. Ya hablamos de la impresión de alimentos y entendemos el impacto que esto tiene también por la polución que tiene la ganadería en el aire. El hecho de que sistemas de inteligencia artificial permitan controlar de manera más precisa el uso de los químicos, la cantidad de uso de químicos, esto también es un aporte importante a la sostenibilidad, el hecho de que se puedan monitorear los efluentes y obviamente las napas freáticas y todo lo que tiene que ver con la calidad del aire, de los suelos, del agua. El hecho de que aparezcan, como dijimos, nuevos materiales, por ejemplo, para reemplazar la madera y que pueden tal vez facilitar mañana a que se exploten menos las, las selvas. Todo esto son elementos que aportan a través de
un monitoreo y una trazabilidad multiactor en el largo plazo a la sustentabilidad de nuestros ecosistemas. Y después, obviamente, todo lo que tiene que ver con nuevos modelos de negocios que favorecen la sustentabilidad. No tengo mucho tiempo para hablar de esto, pero me llamó muy poderosamente la atención el informe que comento acá de la OCDE sobre el chemical leasing, como algo que ya había comentado en esta charla y que permite y que favorece justamente, son modelos de negocios que tienden a favorecer la sustentabilidad porque llevan a que los actores que se meten en estos sistemas de negocios, que se posicionan en estos nuevos modelos de negocios, tiendan a optimizar los consumos químicos. Si uno está en un modelo en el cual, en lugar de querer vender volúmenes grandes, porque es el volumen de lo que vende que genera sus recursos, su revenue, lo que intenta es vender el servicio que el producto químico brinda. O sea, no estamos vendiendo kilos o toneladas de algo, estamos vendiendo calidad de, por ejemplo, o productividad en agricultura, por ejemplo. Si esto es lo que estamos vendiendo, entonces tenemos tendencia a optimizar los insumos porque nos cuestan los insumos y lo que estamos vendiendo es un servicio. Entonces, esa transición hace a que el impacto medioambiental se pueda reducir. Pero bueno, es un tema realmente, porque por sí mismo amerita una charla. Lo último que quería comentar, y disculpen que contrariamente a lo que prometí, se me fue la hora, es el impacto que todo esto está teniendo, pero que podría llegar a tener en nuestras sociedades. Hablar de humanidad es un poco exagerado, pretencioso de mi parte, pero ya verán por qué lo llamé de esa manera. Gracias a la química y a la biología, y el límite entre química y biología creo que se está haciendo cada vez más difícil, nos lleva a que hoy sea posible en laboratorio de hacer lo que está indicado acá, interconectar una neurona digital con una neurona biológica, y no solo interconectarlas localmente, pero interconectarlas a través de Internet y que puedan comunicar entre ellas y tomar decisiones juntas. Entonces, estamos hablando de la creación de híbridos entre el mundo digital y el mundo biológico. Ya no es que uno aprende del otro, pero que están interconectados físicamente. La historia realmente cambia. Les di ahí algunos inputs de dónde se puede leer sobre estos temas. Asociado a este tipo de cosas y de manera más a corto plazo, pero voy a volver a estas neuronas interconectadas antes del final de esta charla, simplemente para mostrarle a qué grado las disrupciones pueden llegar en lo que La inteligencia artificial, si ahora hablamos de cosas más cerca nuestro, puede llevar a una humanidad a dos velocidades. Aquellos que tienen acceso a la inteligencia artificial y aquellos que no tienen acceso. Esto obviamente está caricaturizado, pero ¿qué es lo que vemos? Que la inteligencia artificial va a ayudar a elegir al doctor ante una enfermedad, a elegir la universidad en la cual vamos a estudiar, a elegir en qué empresa vamos a trabajar. Entonces, quien disponga de buenos algoritmos para tomar decisiones va a tener una ventaja competitiva, comparativa, frente a quien no tenga la disponibilidad de estos buenos algoritmos, absolutamente gigantesca para sobrevivir, para formarse, para desarrollar su carrera profesional. Entonces, esto lo proporciono como riesgo. Claro que la gente a menudo dice, bueno, pero en definitiva, esta inteligencia artificial se habla mucho, pero no es inteligencia artificial, y es cierto, hoy la inteligencia artificial en realidad está muy altamente basada en aprendizaje sobre lo que el ser humano le pide a la máquina que aprenda. Está muy controlado lo que la máquina puede llegar a aprender por el tipo de algoritmos que se utilizan. Pero lo que pasa es que surge enseguida la pregunta, cuando uno entra en este debate, de qué es la inteligencia. ¿Cómo definir la inteligencia? Hay gente que define la inteligencia como la capacidad de resolver un problema al cual nunca antes fuimos confrontados. La inteligencia artificial sabría solo resolver problemas a los cuales ya fue confrontada,
la inteligencia humana se diferenciaría por esa capacidad de resolver un problema que él nunca tuvo que resolver previamente, que nunca aprendió a resolver previamente. El problema con esta definición es que es muy difícil de medir. Algo que habrán ya tal vez leído es que hoy por hoy las máquinas que juegan al ajedrez no solo le ganan a los grandes maestros, eso ya hace tiempo, pero aparte hacen movimientos que los maestros interpretan como innovativos. A tal punto que cuando hoy un jugador de ajedrez en un torneo hace un movimiento, entre comillas, espectacular, se hace sistemáticamente atrás un chequeo de que no sea una máquina la que esté jugando. Entonces, esto muestra que la definición de la inteligencia es bastante más complicada de lo que de manera simplista uno puede pensar cuando no se formula la pregunta correctamente. Entonces, eso de la capacidad de resolver problemas que son nuevos, lleva a la pregunta de qué es un problema nuevo, y no voy a entrar en eso porque realmente es un tema muy rápidamente filosófico, pero es un tema que me parece va a ser importante de tratar, porque sigue a esa pregunta de qué es la inteligencia, qué es la conciencia, define como una propiedad emergente de un sistema que está aprendiendo, como el cerebro de un joven ser humano, que en algún momento toma conciencia de sí mismo. Es difícil hoy poder demostrar que una inteligencia artificial que aprende a través de lo que observa, a través de lo que toca, y voy a volver sobre estos temas en un momento, no puede en algún momento ver emerger algo que parezca de alguna manera a lo que es la conciencia. Y esto lleva a una cantidad de problemas éticos, porque en algún momento ya se planteó la pregunta de si los robots, por ejemplo, tienen que tener derechos, y son preguntas cada vez más difíciles de responder. El tema de la conciencia lleva a la pregunta del libre albedrío, y todos, me imagino, muchos de ustedes habrán alguna vez leído esta frase de Schopenhauer, a man can do as he wills, un hombre puede hacer lo que quiere, pero no puede querer lo que quiere. Básicamente lo que esto está diciendo es de que, si bien creemos que tomamos decisiones, esas decisiones están basadas en el ecosistema en que nacimos, en cómo nos desarrollamos, en todo lo que aprendimos. Eso condiciona fuertemente las decisiones que tomamos, y tal vez las condicione a 100%. De vuelta, es una pregunta filosófica y no tengo ninguna pretensión de entrar en ese debate, pero lo que quiero decir es que si uno acepta una frase de este tipo, no hay razón por la cual una inteligencia artificial mañana no logre adquirir este tipo de propiedad. Entonces se plantea la pregunta de si los robots, esta inteligencia artificial, no deberían en algún momento tener sus propios derechos. No estoy diciendo ni que sí ni que no, estoy tratando simplemente de formular algunas preguntas que se han tornado hoy realmente importantes, porque cuando hablamos de vehículos autónomos, como muchos escuchamos hablar, hay una pregunta clave que se plantea, es si un auto tiene un accidente y, por ejemplo, mata a un ser humano, ¿quién tiene la responsabilidad? ¿El conductor, el constructor, etcétera, etcétera? Y lo mismo se aplica a los robots de todo tipo, no solo los autos autónomos, y entonces imaginemos lo que puede pasar con una planta autónoma que se aburra de trabajar y que decida explotar y matar a todos los trabajadores que están en la planta porque tiene interés en hacer otra cosa que seguir produciendo los químicos que desean los propietarios de la planta. Es un chiste muy malo, pero es un problema grande que tenemos hoy con todos estos sistemas inteligentes. No digo que la planta vaya a decidir de suicidarse algún día, pero para hablar de cosas mucho más cotidianas, el hecho de que estas plantas inteligentes están conectadas y pueden ser entonces controladas a distancia, hace que terceros puedan tomar control sobre la planta y utilizar las plantas con objetivos que no son aquellos de producir los productos para los cuales fueron imaginadas. Entonces, y para llegar al final de toda esta discusión sobre este tema, se plantea la pregunta tan debatida, pero sobre la cual todo queda por debatir, de cómo hacemos para validar la calidad de los algoritmos de inteligencia artificial y cuáles son los verdaderos objetivos detrás de esos algoritmos.
Para insistir en lo que hablaba sobre la inteligencia, hoy por hoy tenemos cosas como que la inteligencia artificial hace pintura, la inteligencia artificial crea música, y hace pintura y crea música que nos gusta a nosotros, seres humanos. Eh, Otro tema ligado en aquello a lo cual nos vamos a transformar, no sé si queda claro cómo estoy viniendo. Les mostré las neuronas físicas y digitales y biológicas que se interconectaban. Después les hablé mucho de inteligencia artificial, una inteligencia que puede adquirir una cierta independencia, eh, y de la fusión entre las dos inteligencias, de la importancia para el humano de disponer de herramientas de inteligencia artificial, de tener sus propios coaches de inteligencia artificial. El punto siguiente tiene que ver con las emociones. Entonces, porque eso es otro diferenciador que a menudo se hace entre la máquina y el ser humano. El tema es que, por un lado, como lo muestra esta imagen, hoy por hoy los robots son capaces de tener una sensibilidad táctil avanzada, y que si uno toma un approach un poco extremista sobre cómo funciona el cuerpo humano, y hablo solo del cuerpo por no meterme en temas filosóficos, finalmente una emoción podría modelizarse como una reacción del cerebro a ciertos inputs, en particular táctiles, que se traducen en una reacción química del organismo que produce lo que entendemos como ser una emoción. Entonces, si uno avanza con esas interacciones entre dispositivos artificiales y dispositivos naturales, también se puede plantear la pregunta de si una máquina no podría adquirir de cierta forma a definir sus propias emociones a través de estos nuevos procesos químicos que se puedan modelizar, simular a través de un robot. Se agrega a todo lo que tiene que ver con la extensión de los seres humanos, los personal intelligence y los coaches de inteligencia artificial. Esto ya es una realidad, si bien son cosas que se van a desarrollar muchísimo más de lo que existe hoy. Las interfaces cerebro-máquina son cosas que están avanzando más lentamente de lo que se previó hace poco tiempo, pero que están avanzando bien. La medicación personalizada, la impresión de órganos, de nuevo, hace que se cree, digo, la química acá es absolutamente esencial, pero esto levanta las preguntas éticas de que ya hablamos. Y una pregunta que cada vez está tomando más fuerza es imaginar una humanidad en la que no se envejezca, no se envejezca, diría yo. No quiere decir que no se muera, porque seguramente un accidente va a matar a la persona, pero si podemos reemplazar todos los órganos por las impresiones de que estamos hablando, las esperanzas de vida pudiendo aumentar, tal vez a término de manera ilimitada, empieza a jugar un rol totalmente diferente en la construcción de nuestras sociedades. Eso también lleva a preguntas éticas bastante centrales. Estamos lejos, obviamente, no quiero hablar de ciencia ficción. De ciencia ficción se ha hablado cualquier cantidad en las películas sobre estos temas, pero las perspectivas de extensión de la esperanza de vida, no sé si han visto las últimas curvas, pero son realmente significativas. Y la última pregunta, para cerrar este tema, no sé si han escuchado hablar de este bichito microscópico, no sé, tardigrado, no sé cómo se le llamará en español, pero otra característica que se nos da a los humanos muy a menudo es la gran capacidad que tenemos de adaptarnos a todo ecosistema. Estos animalitos microscópicos, de nuevo, tienen la capacidad de adaptarse a temperaturas extremas. Pueden sobrevivir a temperaturas de menos 272, o sea, más un grado Kelvin. Han sido expuestos al espacio, al vacío del espacio, y han sobrevivido. Pueden vivir 10 años deshidratados.
La sobrevida justamente la logran porque en situaciones críticas se deshidratan totalmente por procesos químicos y biológicos que desconozco totalmente, que ustedes conocerán mucho mejor que yo. Pero esto se ve que estaba cansado cuando estaba terminando la presentación porque una pregunta que sin ningún conocimiento varias veces me hago es ¿por qué cuando se habla de exploración de otros planetas, de otros sistemas, y que se busca vida, la vida que se dice encontramos agua y por lo tanto hay chances de que haya vida? Eso habla de la vida como la conocemos en la Tierra. Obviamente podrían existir muchas otras formas distintas de vida. Esto para decir de que las transformaciones químicas y biológicas que estamos induciendo a través de las tecnologías todas que mencionamos, creo que hoy nadie puede predecir hacia dónde nos van a llevar. Pero bueno, disculpen por esta forma un poco no científica de terminar esta charla. Disculpen por haberme atrasado tanto y obviamente quedo a disposición para cualquier pregunta que puedan tener.